Encuesta refleja fortalezas y debilidades del gobierno de Abinader en áreas clave. La más reciente encuesta de Gallup, República Dominicana, refleja que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona mantiene sus mayores niveles de aprobación en áreas vinculadas al desarrollo y la infraestructura. El turismo encabeza la lista de los sectores mejor valorados con un 73.4% de aprobación, seguido por educación con 67.9%, transporte público con 58.9% y la construcción de obras públicas con 57.4%. Estos resultados muestran que la población percibe avances en sectores donde el gobierno ha mantenido una fuerte presencia mediante proyectos visibles y políticas de desarrollo. La gráfica también evidencia una valoración más dividida en temas como salud, desarrollo de las zonas rurales y defensa de la soberanía nacional, áreas que obtienen niveles de aprobación cercana al 50%, en salud 51.8%, considera que el gobierno realiza un buen trabajo, mientras que un 42.3% opina lo contrario. Asimismo, el control de la migración ilegal presenta una opinión prácticamente dividida entre aprobación y desaprobación, con 47.6% y 46.6% respectivamente. Sin embargo, los mayores niveles de descontento ciudadano se concentran en los temas económicos y sociales. Un 64.5% desaprueba la gestión gubernamental en la educación, en la reducción de la pobreza, mientras que un 55.9% considera negativo el manejo de la deuda externa. Y un 55% evalúa de manera desfavorable la seguridad ciudadana. Los resultados reflejan que, aunque el gobierno conserva respaldo en áreas estratégicas, enfrenta importantes desafíos en aspectos que impactan directamente en la calidad de vida de la población. Ahí están las imágenes, vamos a la pregunta. ¿Cree que la encuesta refleja la realidad que vive la nación? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Bueno, no sé si la encuesta refleja o no la realidad que vive la encuesta Gallup, la nación. Ahora bien, lo que sí reflejaría en el caso de que los datos sean ciertos, que yo no tengo por qué dudarlos, es los altos niveles de ignorancia del pueblo dominicano. Qué pena. Me da mucha pena tener que decirlo, obviamente con todo el respeto. Este es un país que se va con el relato, que se guía por el relato y no por el dato. Y un ejemplo de ello es el ejercicio que hacemos constantemente aquí, de decir el presidente de las buenas intenciones. ¿Se acuerdan? No es improvisado que lo hacemos. Yo siempre vivo criticando el presidente de las buenas intenciones, el presidente, pero ese sigue siendo el presidente de las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque ese es el relato que se ha construido desde los medios de comunicación, incluyendo compañeros que a veces yo le escucho diciendo, el presidente va por un lado y los funcionarios por otro. Bueno, pues basta solamente aplicarle media dosis de lógica a eso para entender que no hay posibilidad de que un presidente vaya por un lado y los funcionarios por el otro. Porque si, por ejemplo, yo estoy en mi casa y alguien que está por debajo de mí, en la posición jerárquica me refiero, de mando, no quiere hacer lo que yo digo, una de dos, o se somete o se va. Tan sencillo como eso. Y entonces aquí se ha construido un relato de que el presidente es el presidente de las buenas intenciones, y por eso ustedes ven ese reflejo. Es parte de la ignorancia del pueblo dominicano, que no sabe, en gran parte me refiero, ¿no? Que no todos, porque hay una parte que ya se está dando cuenta. ¿Qué refleja también la encuesta, según lo que yo he podido observar? Es el hecho de que el presidente viene en picada. Tenía un 70%, no se olviden de eso, porque las encuestas hay que guardarlas para poder analizarlas en el tiempo. Tenía un 70% por allá por el 20, luego subió, luego bajó a 60 y tanto en el 23, luego ya estaba en 56 en el 25, no se olviden de eso, y ahora anda por un 51 en 6 años.
Si hacemos una comparativa, por ejemplo, vamos a tomar el gobierno más cercano, que es el gobierno de Danilo Medina, la popularidad del gobierno de Danilo Medina en el año 2020, 8 años después de haber llegado al poder, estaba por el 60%. Para que ustedes más o menos puedan hacer comparativas. Pero no me crean a mí, vayan a buscar esos datos que está ahí, incluso publicado hasta por la BBC Mundo. Que en ese momento, en el año 2019-20, el presidente Danilo Medina estaba valorado como uno de los mejores presidentes de América Latina. Ahora bien, un detalle importante a propósito de lo que estoy diciendo es cómo la gente valora. Si pueden colocar la gráfica donde la gente está valorando los temas, cómo la gente valora la educación. O sea, ¿y qué país es este? O sea, ¿cómo muchachos, retiren el título, por favor. Miren eso. El segundo renglón mejor valorado del gobierno de Luis Abinader es la educación. Y yo quiero que la gente me cite, o que se me cite, ¿en qué hemos mejorado en educación? Todo lo contrario, estamos peor. No se ha construido una sola escuela nueva. No se ha mejorado ninguna infraestructura. No se ha mejorado, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con el currículum, con la metodología de enseñanza. No hay avances. Y yo me pregunto, esas personas que dijeron eso, ¿de dónde lo sacan? Parecería ser, y luego voy a ver si hoy me da tiempo para el tema, para mostrar un video de cómo se puede manipular la respuesta de una pregunta. Cómo yo pongo a la gente que responda lo que yo quiero que responda. Pero en educación, usted me dice en turismo, claro, porque turismo tiene una publicidad constante diciendo que somos los mejores, que somos los mejores, y la gente lo cree, y que somos los mejores, y que somos los mejores, porque obviamente el tema la pueden dejar, muchachos, la gráfica, del turismo se ha vendido como la panacea, tanto de este gobierno como del pasado. Ahora bien, fíjense ustedes, el transporte, un 58%. ¿Pues de qué estamos hablando en este país? Pero fíjense ustedes un dato muy importante, ojo con esto, para que veamos un poquito más allá del evidente. Ahí no está el tema de corrupción, no lo preguntaron. O sea, ¿por qué no preguntan el tema no preguntaron el tema de la corrupción? No convenía. Pero entonces esto lo que refleja es que el dominicano seguía por el relato y no por el dato. La gente seguía por lo que escucha, por lo que se repite. Y obviamente el gobierno tiene una muy buena retórica y ha establecido el relato de que el presidente es el presidente de las buenas intenciones, un presidente bueno, un presidente aquello, y que los malos son sus funcionarios. Oiga qué paradoja. La economía, si ustedes se dan cuenta, no, José, manténme la imagen, por favor. No me gusta repetir la cosa. Ustedes dan cuenta, por ejemplo, miren, control de la deuda pública, un 28%, la reducción de la pobreza, un 29%, la seguridad ciudadana, un 30%, se cae, ¿se ve? Y como gestión mala, un 55, 64, un 59. Y ahí estamos hablando de que la gente ve que el gobierno va mal, pero valoran al presidente, lo que significa que hay un relato construido y que la gente, el dominicano, seguía por ahí. Antes de terminar, yo envié, José, a la tablet unas imágenes para que vean la percepción a nivel ya de lo que tiene que ver con los partidos políticos, de la propia Gallup. Ahí se ve la simpatía por partidos políticos, el PRM un 30.4%, ha caído mucho el PRM en simpatía, mucho. La Fuerza del Pueblo ahí figura con un 19.6%. El PLD lo veo muy cerca de la Fuerza del Pueblo en simpatía con un 19.5%. Simpatía no es intención de voto, ¿eh? Hay que destacar eso. Seguimos, muchachos, con las otras gráficas que son interesantes. Aquí está a lo interno, David Collado barrería a Carolina Mejía. Eso no le va a gustar a Hipólito. Sigan, muchachos, para aprovechar el tiempo. Aquí Leonel Fernández con un 64 dentro de la Fuerza del Pueblo, con un 65 frente a un 31 de Omar Fernández. Y por último, a lo interno del PLD, aparece Gonzalo Castillo con un 48.3 frente al segundo, Abel Martínez, con un 25.3 y Francisco Javier García, que ojalá entienda que no gusta como candidato, con un 1.7, que lo veo muy bajito. Y ahí está, porque miren. Él es bueno, miren, él es buen armador. Miren quién aparece como la imagen de los líderes políticos en primer lugar. Leonel. No, Leonel no. ¿Quién? David Collado.
con un 60 puntos. ¿Y quién es David Collado para aparecer No, como un líder político por encima, vamos a suponer, del propio presidente? Que no lo midieron ahí. No, Hombre que pero... no habla. Hombre que No habla, que no se refiere a ningún tema. Pero fíjate tú que el segundo mejor valorado como líder político es Danilo Medina. Increíble. Omar Fernández en tercero y Leonel Fernández en cuarto lugar, Bien. y así sucesivamente. Luis Abinader no está ahí. Pero Buenos usted días, saque Carolina. su propia Pero Abinader conclusión. no está ahí. No, Abinader no está ahí. como Buenos líder días, amado José Rosa. Buenos días, Gerán. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Mire, me voy a enfocar en esta parte, en este renglón que tiene que ver directamente con la calidad de vida del ciudadano, donde el porcentaje es elevadísimo en lo que tiene que ver con ese descontento o esa identificación del ciudadano, que el costo de la vida, el tema económico y los aspectos sociales propiamente, hay un nivel de descontento en un 65%, y esto es demasiado. Estaríamos hablando que más de la mitad de la población entiende que los niveles o la calidad de vida que nosotros estamos teniendo se ha deteriorado o que está en muy malas condiciones. Un 64.5 desaprueba la gestión gubernamental en la reducción de la pobreza. Nosotros hemos visto a Abinader, y yo siempre destaco, no solo a Abinader, a todos los gobiernos, decir que han salido tantos millones de dominicanos de la pobreza. Entonces me pregunto si desde Danilo, Leonel, Luis Abinader, que han salido millones y millones de la pobreza, aquí no hay pobre. Entonces, el tema de la deuda pública, que es un tema de preocupación a nivel nacional, señores, y en estos días se viralizó un análisis que hacía el expresidente Danilo Medina en relación al manejo del pago de la deuda, que sonaba tan lógico, tan básico, tan elemental, y que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el gobierno? Cosas que ya todos sabemos, pero escucharon la forma en que él lo relataba, como es presidente y conocedor de estos temas. Tú decías, pero nosotros con la situación de la deuda pública y lo elevada que está, es insostenible. Bueno, él cerraba el discurso con eso. Y creo que desde el dominicano menos formado en el áreas económicas, porque esto hasta en un hogar, usted sabe cuando ya va llegando a un punto de insostenibilidad de su bolsillo, en este caso a nivel macro del país, y es una preocupación importante que se destaca acá de casi toda la población, y es una pregunta que nosotros hacemos, pero ¿qué ha pasado con todos los millones de dólares que se han tomado prestado en este país? ¿Cómo nosotros vamos a poder continuar pagando estos intereses, que la mayoría del dinero se tiene que ir a esto? Como país pequeño, como país en subdesarrollo, como país pobre, nosotros no tenemos esa capacidad económica o esa capacidad de endeudamiento que se ha tenido en estos dos gobiernos de Luis Abinader. Pero no solo es el tema del endeudamiento, es a dónde ha ido dirigido ese dinero que se ha tomado prestado, señores. ¿Dónde están esas inversiones? Y me sorprende el alto porcentaje de la valoración y la valoración que tiene la gente en áreas vinculadas al desarrollo y a infraestructura, que una de las debilidades del gobierno es el tema de las infraestructuras. Sí. Y no nos vamos a ir muy lejos, vamos a llegar aquí a la provincia para que de manera directa podamos nosotros marcar o palpar los diferentes proyectos, grandes proyectos, que no ha sido posible terminar. Pero esto no solo es en San Francisco y en la provincia de Alto, esto es en el país completo, señores, que nosotros tenemos esa debilidad de no terminar los proyectos, de que se quedan a mitad, de que se concluyen con quizás vicios de construcción que están parados. Entonces me sorprende el tema de la valoración en infraestructura. Otro aspecto, y ahí está lo de por ejemplo, la autopista Duarte, señores, eso empezó y hay muchísimas áreas que todavía no logran concluirla. Vamos a ver, y en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, este es un aspecto importante, pongan la gráfica, muchachos, la valoración que considera negativa. En la parte que tiene que ver con la seguridad, vamos a ver, lo tenemos por acá. Seguridad ciudadana, la valoran de forma desfavorable. ¿Qué te dice eso? Nosotros hemos tenido, amigos televidentes, diferentes proyectos de seguridad ciudadana.
en la República Dominicana, desde Leonel Fernández con las Harley Davidson, no recuerdo si Polito tuvo alguno, Danilo sí tuvo un proyecto importante de seguridad ciudadana. Tenemos ahora el proyecto que se puso en este gobierno en marcha, en combinación con esa transformación policial que tampoco ha funcionado, el tema de Mi País Seguro, hubo una diferentes líneas, directrices, acciones que se iban a tomar encaminadas para nosotros tener mayores niveles de seguridad. Y recordemos la entrega de armas, la dotación, la colocación de cámaras de seguridad en diferentes puntos de las ciudades, los planes pilotos que se realizaron y un sinnúmero de cosas, equipo de trabajo que iban expertos y representantes de de la sociedad que estaban trabajando en este plan Mi País Seguro. Muchachos, nadie sabe por ¿Cuál? el plan Mi País Seguro, porque quedó en nada, como unos diferentes planes y proyectos, que no solo es este gobierno, es como parte de la cultura, del día a día de quienes dirigen, del dominicano, dejar las cosas botadas, como se dice, o las cosas en el aire. Entonces, en ese sentido, es muy válida la identificación que siente el ciudadano que vive como desfavorable lo que tiene que ver con seguridad en el país. Porque nosotros no nos sentimos seguros de salir a caminar por las calles. Salga con su teléfono a caminar por ahí a las 10 o 11 de la noche con su cartera. No sentimos, o sea, sentimos que nos va a suceder algo en lo que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Y definitivamente me identifico totalmente con estos renglones, el tema de la calidad de vida, el tema económico, la deuda pública y lo de la seguridad ciudadana. Tal cual lo establece ahí, es lo que se entiende que nosotros Bien. estamos viviendo. Gracias. Y la educación, ¿qué te Buenos parece? días, No, Francis no, no. Rodríguez. Ni abordé Buenos para días. allá. Un 60% de Salva educación. Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerjan, Buenos amables días. televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Pero danos, por favor, Padre, inteligencia para comprender a esta gente y para entender estas cosas. Yo solamente dije, coño, pero educación. Sí. ¿Qué pretenden? ¿Y tú sabes qué? Cuando anunciara la Gallup que iba a salir en esta semana, ustedes vieron los comentarios desfavorables a la marca y al trabajo. Es decir, la gente empezó a abordarlo de una forma de que sabíamos cuáles eran los resultados. Es decir, dándole un desconocimiento de la seriedad que pueda tener la marca, de los objetivos que pueda hacer el levantamiento y de la seguridad de la interpretación de un pueblo que en todo caso desaprueba. Porque aquí dice 64.5% desaprueba la gestión gubernamental en la reducción de la pobreza. Es decir, eso está claro. Pero no le quitan el 51 a Luis. Y Luis no se está dando cuenta que se lo está comiendo su propia gente, sus propias acciones. Ah, ok, ya nos vamos entendiendo. Sí. Porque es un relato que tú mismo has He compartido, venido. ¿no es? He venido. Su propia gente y ahora y corrige sus propias acciones. Sus propias acciones. Es decir, es un asunto propio de unas acciones. Y te voy a decir algo. Bengochea fracasó aquí. Bueno, No le ha dado una a la que nosotros nos sumemos en los últimos tiempos. con Luis Abinader pudiera estar pasando lo que pasaba con Ted Bundy, que es uno de los psicópatas más letales que ha habido en la historia de la humanidad, que el tipo, pese a ser obviamente separando la distancia, ¿verdad? Sí. Pese a ser un asesino, entonces le gustaba a la gente. Y la gente, específicamente las mujeres, iban a verlo y a deleitarse con él en los tribunales porque él mismo se defendía. Una cuestión interesantísima a nivel de la conducta humana. Obviamente Describiendo separando la distancia. Describiendo su miserable vida. Sí. En base a culpar a otros. Pero fue un fenómeno él. A culpar a otros y a ser víctima de una realidad que él no podía controlar. Sí. Óigame esto. Pareciera que se hace víctima de que no puede controlar.
Y se lo estoy diciendo, presidente, no es cómo se empieza, es cómo se termina. Es concluir. Y con respecto a las obras que yo escuché cuando estaba entrando, creo que era Carolina, yo he dicho que las obras en este país y en este gobierno la han utilizado como mecanismo de esperanza. Cada cierto tiempo la misma obra resulta una esperanza de que sí se va a realizar o sí se va a terminar. Y es una técnica muy estratégica de un gobierno que establece coordinadamente con el proceso de ejecución de la obra, alargarla, y nos vamos a pasar 4 años solamente con el hospital terminándolo y con la circunvalación terminándolo. No da paso a otras obras. No va a haber otras obras. Y la conclusión de las 3R, que vimos que ya este sábado pasado Franklin y el ministro de Vivienda daba el Picasso o el Palacio. Pero yo creo que, como dice como el negro venezolano, el haitiano, Haitiano Sí, venezolano. el haitiano lo el haitiano venezolano, que dice y saca la cabeza y le dice a la mujer, oye, te pusiste bonita, gastaste los cuartos en la cirugía, y el hombre anda buscando otra. Analízate que está mal, analízate. Así que dice más o menos. Sí, porque si el tema es lucir mejor, hacer una inversión para lucir mejor, y no obstante tú estar muñeca, el hombre anda por otra vuelta. Como en términos así, callejero, anda por otra vuelta. Analízate, porque no da resultado los esfuerzos que estás haciendo, y esta encuesta, aunque está muy cercana a uno criticarla, porque hay datos ahí que no han variado en años, como es lo de turismo, pero educación, coño. Analícense, no quieran tapar el sol con un dedo, y te fijas que le dan un espaldarazo. La misma encuestadora se quema, se desprestigia, cuando trata de salvaguardarle de que muchos otros sectores que obtienen niveles de aprobación cercanos al 49, es decir, al 50, no llegaron al 50. Por lo tanto, yo creo que esto debe de ponerlo a ellos a pensar, y lo debe de tener pensando a esta fecha, la cual arroja datos que disparates, algunos, y otros que están más o menos certeros. Bien, miren, aquí lo que hay que irse a la ficha técnica de esta encuesta. ¿Cómo se hace una encuesta? Lo primero que se hace antes de trabajo de campo es lo menos importante que tiene la encuesta. Pero la preparación previa de cuáles son las preguntas, cuál es la línea, cuáles son los renglones que se van a priorizar en la encuesta, eso es un trabajo técnico. Y un trabajo que debe ser hecho con criterio, porque quien paga la encuesta necesita que la encuesta le favorezca. O necesitamos que esta encuesta diga cosas que tiene que decir sí o sí para lograr levantar la opinión pública en tales o cuales aspectos. Por eso hay que ver cuáles fueron las preguntas. Los resultados son lo menos, porque hay que ver cuáles fueron las preguntas que le hicieron. Porque no es lo mismo que usted le diga a una persona, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Esa persona va a responder dependiendo de su estado de ánimo del momento. ¿Cómo así? Bueno, imagínense ustedes que 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos antes haya ido a un ventorrillo a comprar plátano para el desayuno y le hayan pedido 25 pesos por plátano, de lo malo eso que trajo Hipólito al país, ¿cómo se llama? FIA. De los FIA. 25 pesos el plátano. Inmediatamente tira un ajo, carajo, y
le entra a Luis Abinader y la pregunta que le hace el entrevistador, el trabajo de campo, ¿verdad?, que están haciendo, la pregunta que le hace, si fueran hoy, ¿por quién votaría? Va a votar por alguien que no tenga nada que ver con el presidente de la República. O sea, así es que funciona esto. Entonces hay que ver qué es lo que se busca. Esto es una encuesta que se hace con la finalidad de elevar opinión con relación a temas en que el gobierno está Fallando. y muy fallando. Por ejemplo, fíjense los renglones que ellos elevan y ponen en una situación de maravilla. En estandarte. 73.4% el turismo. Eso nadie lo discute porque desde hace tiempo, desde antes de este gobierno, el turismo viene en un proceso de desarrollo, en un proceso ascendente en el cual se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio gubernamental. Una preguntita. Dale. En ese desarrollo turístico que el gobierno se lo asume él, Sí, que no es de él, por supuesto. ha tenido que ver este señor, apellido, ¿cómo es? El del Cana, el de Punta Cana. Rainieri. Rainieri. Fray Rainieri. Y todo ese grupo de empresarios de la inversión hotelera. Sí, y se han beneficiado ellos, más que el Estado. Bueno, de todo eso. todavía siguen teniendo los subsidios. Exactamente. Entonces, 63.4%. Pero educación con un 67.9%. Estamos hablando de casi un 70% del sector educativo. Entonces yo pienso que durante todo este tiempo ADP nos ha estado mintiendo. La ADP nos ha estado engañando. Así que yo le exijo a Robert Frías, que me explique de dónde sale ese 67.9%. Porque todo el tiempo hemos visto que la Asociación Dominicana de Profesores, a través de sus mecanismos para la protesta, ha dicho que el sistema está prácticamente colapsado o casi colapsado, que no se ha construido una sola escuela, que hay un déficit de 5.000 aulas. Y el gobierno reconoce, hace unos años el gobierno reconoció eso y dijo que había construido 1.000 y pico. ¿Ustedes recuerdan de eso? Da gusto escuchar a un niño que llega al país de Venezuela, cuando tú lo escuchas hablar. Sí, claro. Entonces, Y su comportamiento en la definitivamente, escuela, cuando entra a la escuela aquí, es notorio. Y Bien. no ha recibido más que 4 o 5 oye, años Francis, de oye esto, educación. Francis, oye esto. Y aquí estamos en 58.9% transporte público. El metro lo inauguraron, el metro de los Alcarrizos, y lo cerraron. Yo no sé si el teleférico y el monorriel de Santiago yo está estaba en funcionando. Santiago el fin de Entonces, semana. señores, construcción de obras públicas, 57.4%. Aquí todavía no se ha ¿Fuiste la de terminado. No se ha terminado. Bueno, la de Baní es un ejemplo del mal trabajo que hicieron y el desastre y el despilfarro del dinero del pueblo dominicano. Pero no solamente eso. La circunvalación todavía no la han terminado y la encontraron iniciada. No han terminado totalmente el hospital Ángel María Gatón. Lo que han terminado son obritas, porque por ejemplo, no me digan a mí que esa es una obra completa, la del cuerpo de bomberos, la del local de los bomberos. Eso estaba hecho la estructura, eso fue una remodelación, lo que se hizo ahí. Es una estructura de cuando Cuca bailaba, lo que quiere decir No, que... y suerte que Franklin la asumió. Bueno, pero se hizo. El tema no es que no se hizo, pero que no me digan que fue que se construyó ese edificio. Ese edificio estaba ahí y lo remodelaron y está bonito. Y es muy bien que le hayan hecho eso a los bomberos. Pero, señores, no nos llamemos a engaño. Estas encuestas tienen un dueño que compró esta información para que la retórica del gobierno aumentara en los puntos donde está peor. En los puntos donde está peor. Si usted analiza esa parte y analiza el hecho de que la propia encuesta plantea puntos malos, el gobierno de este país está colapsando prácticamente. Prácticamente colapsado. Y lamentablemente nos siguen engañando como si fuéramos chinos. Con el perdón de los O chinos. sea, ¿Qué tú crees de los intentan engañarnos.
Porque hay gente- Sí, es que el dominicano se guía por el relato, no por el dato. Carolina, Yo me invita a la guío gente por a el donde el dato. doctor Rodríguez. ¿Cómo es? Yo me guío por el dato.